Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 27. Luego que después que el apóstol Pablo llega a Jerusalén, habíamos comentado en los devocionales pasados un cuadro de los judíos que venían de Asia, acusaron al apóstol Pablo de tergiversar la ley, de querer destruir el templo y muchas cosas, y haber profanado el templo. Luego lo entregan a los romanos con una serie de acusaciones y él pasa por una serie de tribunales donde la justicia humana reconoció su inocencia, pero la providencia divina lo conduce a Roma. Como habíamos visto también en el capítulo número 23, un ángel del Señor le dice: no temas, Pablo, porque como has testificado en Jerusalén, también es necesario que testifique en Roma. Y habíamos dicho pues que es la cabeza del imperio y que la embarcación se estaba moviendo por todos los tentáculos del imperio. El viaje comienza bajo custodia militar, con vientos contrarios y cambios de embarcación. Sin embargo, cada detalle confirma una verdad central: el propósito de Dios no se frustra con cadenas, climas ni imperio. Así que el capítulo número 27 no inicia como una tragedia marítima, sino como la confirmación de una promesa. El evangelio tiene que llegar al corazón del imperio. Así que vamos a seguir en este capítulo número 27, del verso 13 en adelante, cómo Dios, a través de su providencia, de su mano, va a conducir la vida de su siervo y también va a preservar la vida de todos los que están con él a su alrededor. Eso es muy importante. Cuando nosotros le somos fiel al Señor en lo poco, Él nos pone en lo mucho y hasta también preserva a todos aquellos que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Es un detalle muy importante que yo, leyendo la palabra del Señor, uno se da cuenta de estos detalles que el Espíritu Santo le hace ver a cada uno de aquellos que, dirigidos por el Espíritu, leemos la palabra. Dice Hechos 27 del verso 13 en adelante, dice así en el poderoso nombre de Jesús: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron ancla e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatado la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Bueno, aquí vemos muy importante cuando nosotros perdemos toda confianza en las cosas que nos rodean a nuestro alrededor, como cuando quizás un médico nos da un veredicto y nos abandonamos en la mano de Dios. Ahí muchas veces nosotros vemos entonces el poder, la autoridad de Dios, su misericordia, y muchos milagros se han hecho cuando verdaderamente nosotros dejamos de poner la confianza en nosotros mismos y en las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y dice así la escritura: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el Esfinge. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriesgaron la vela y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezamos a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído
y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Así que el siervo de Dios exhorta a tener ánimo y está confiado en el Dios de quien él es, pero que también sirve. Eso es importante. Cuando nosotros sabemos, entendemos y tenemos esa seguridad, esa confianza, como dice el libro de Hebreo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque Dios no se era visible en ese momento, sino que era visible la tempestad, el apóstol Pablo tenía esa convicción de que él pertenecía al Dios vivo y verdadero, un hijo de Dios, y que también él le estaba sirviendo y Dios le había encomendado una misión. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, que la hemos leído. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos fuerza, danos fortaleza, Señor, pero también danos el discernimiento, Señor, mi Dios amado. Danos la sabiduría espiritual, Señor, para nosotros poder ver y entender muchas veces las circunstancias que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que nos pueden causar temor, angustia, desasosiego, Señor. Padre amado, tu palabra, Señor, es clara, nos habla. Nuestro amado apóstol Pablo también nos deja una carta en Filipenses donde nos dice que nosotros debemos andar como luminares en el mundo. A través de tu siervo, Señor, tú diste una luz a todos aquellos que solamente veían tinieblas, no veían ni las estrellas, pero a través también de tu poder, Señor, y tu mano, tú dirigiste la vida de tu siervo para también preservar la vida de todos aquellos que estaban a su alrededor. Por eso te damos las gracias, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, después de la absolución implícita en el capítulo número 26, donde el apóstol Pablo había sido declarado pues un hombre inocente, Pablo no es liberado, sino embarcado para que él fuese a Roma. Así que el propósito de Dios no era comodidad, sino que él testificara en Roma. No era su tranquilidad, su libertad, que él andara tranquilo. Ahora el escenario cambia. Ya no es un tribunal, sino el mar. Ya no son discursos, sino vientos huracanados. Vemos cómo el apóstol Pablo también está callado, está tranquilo, está quizás también un poco consternado porque en una embarcación sin las estrellas, como vemos, sin una guía, no es fácil. El texto muestra una transición dramática, una brisa favorable que genera una falsa confianza, seguida por el Euroclidón, un viento tempestuoso del norte conocido por su violencia en el Mediterráneo. Humanamente hablando, el barco pierde el control. Espiritualmente hablando, Dios nunca lo pierde. Dios siempre tiene el control. Dios es el Todopoderoso. Sus atributos son conocidos por todos aquellos que le servimos. Él lo sabe todo. Él lo ve todo. Él está en todas partes. Nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Así que nosotros muchas veces pues tenemos que tener la plena y total confianza en el Señor. Cuando ya las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor y todo pues quizás ya nos da signo de desesperanza, Dios trae esperanza. Cuando el hombre pierde el control, Dios manifiesta su soberanía. Cuando el hombre
pierde el control. Cuando el ser humano está fuera de control, se manifiesta el gobierno divino. Así que en este texto dice que arrojan todos los aparejos, instrumentos de navegación, incluso perdieron referencia del sol y de las estrellas. En la antigüedad, sin los instrumentos modernos, el sol y las estrellas eran el sistema de orientación. No había GPS, quizás no había las grandes brújulas que después se crearon. Al desaparecer todos estos signos humanos que tenían ellos y echándolo al mar, haberlo construido para aquel entonces, quizás los aparatos que ellos tenían, que podían usar para que la nave quedara más liviana y quedara el cielo oscuro, sin estrella, no tenían la esperanza hacia dónde ellos podían ir. Ya perdieron toda esperanza, decían ellos ahí, de salvarnos. Aquí aparece el contraste. Cuando todos pierden la esperanza, Pablo permanece firme. El salmo que habíamos leído en el devocional pasado, muy importante también, lo habíamos comentado, el Salmo 107, verso 27 dice: tiemblan y titubean como ebrio, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. Fíjese que este salmo tiene un paralelismo muy importante con la situación que están sufriendo estas personas en el mar. Así que cuando nosotros tenemos nuestras rodillas paralizadas, como el apóstol Pablo también le dijo a los corintios cuando iba a ellos con temor y temblor, y que sus rodillas pues le temblaban, no se quedó con las rodillas paralizadas. Así que tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Así que los hombres que, aunque eran muy quizás diestros, sabios, experimentados en su trabajo, todo les fue inútil. Entonces clamaron al Señor. Esto también nos hace dar el paralelismo que habíamos hablado acerca de Jonás. Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezas tus veredas. A veces nosotros quisiéramos tener la confianza en lo que nosotros sabemos, podemos hacer, en el historial que tenemos. Yo lo he hecho bien y las cosas me van a salir bien, pero lo cierto es que no es así. Cuando Jacob tuvo problemas con su siervo Labán, y Labán le había robado, no le quería pagar, él hizo unos artilugios y se había olvidado del pacto que Dios había hecho con sus padres y no quería volver a la tierra prometida, porque él hizo un artilugio y puso a brevar las vacas a tomar agua, y unas cañas él las peló y las metía en el agua, y entonces salieron muchas ovejas y cabras manchadas que le pertenecían a él como parte del pago que le había prometido Labán. Y luego que él se enriqueció, se olvidó de Dios y pensó que por medio de sus artilugios él se había salvado, y después le apareció un ángel y le dijo: no es así, no fue por lo que tú hiciste, fue la misericordia de Dios que permitió que algunas cabras y ovejas salieran a tu favor. Te olvidaste del Señor. Y después pidió perdón y se acordó que él había hecho también un voto con Dios, que si Dios le enriqueciera, le diera, él también le iba a dar a Dios un porcentaje de su ganancia, pero se olvidó y el Señor le apareció en el camino. Así que muchas veces nosotros creemos que por nuestra experiencia o por nuestro historial de lo que a nosotros hagamos hecho, nosotros vamos a ser librados de una mala situación, pero es la mano de Dios. La tripulación confió en la brisa del sur, pero Pablo confió en el Señor. Así que Jonás también enfrentó una tempestad, como lo habíamos comentado en el devocional pasado, en el capítulo número 1. Pero a la diferencia de Jonás y el apóstol Pablo, Jonás huía del propósito de Dios. Este hombre estaba huyendo del propósito de Dios. Y Dios entonces levanta una tempestad para destruir los planes de Jonás. Pablo está en el centro del propósito de Dios y Dios levanta una tempestad para guiar entonces al apóstol Pablo y entonces quitar la guía de esos marineros, lo que ellos tenían en su propósito y en su mente, y Dios entonces dirigir ese barco a algunos puertos y algunas
algunas ciudades para que el propósito de Dios fuera cumplido. En Jonás la tormenta confronta la desobediencia. En Pablo la tormenta confirma el propósito de Dios y alumbra a su siervo. Fíjense cómo Jonás entonces después entró en temor y confundido, y los marineros lo lanzaron al agua porque echaron la suerte y la suerte le cayó a él, y él tuvo que confesar: esta tempestad, esta tormenta se ha levantado por causa de mi desobediencia. Ahora el apóstol Pablo se pone en pie, alumbrado y dirigido por el Espíritu Santo, y dice: esta tormenta se ha levantado por causa del propósito de Dios, quien está guiando mi vida. Pudiéramos nosotros decir así: estoy viviendo un tormento, pero Dios está guiando mi vida. Quizás a veces no aguanto, no soporto, como estaba el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo se metió allá en el barco, allá abajo, y estaba un poco atemorizado, y el ángel tuvo que tocarlo y decirle: Pablo, no temas, no temas. Nosotros quizás pudiéramos ver al apóstol Pablo como un hombre grande, pero el apóstol Pablo también era un ser humano, como nosotros también, y Dios tuvo que tocarlo. No lo veamos como una persona que es una persona fuera de serie, como los héroes que nosotros vemos en las películas, que engañan hoy a la sociedad. Es Dios quien controla la vida y lleva a través de su mano a aquellos que confían en Él. Así que Jonás enfrentó entonces la tormenta por causa de la desobediencia, pero Pablo entonces la enfrenta para ser guiado por causa de la obediencia a su Dios. La ausencia del sol no significa ausencia de dirección. Así que la ausencia del sol, de las estrellas, eso no significa que el apóstol Pablo, la nave, ya se había salido fuera de control, sino que ahora Dios toma el control. Cuando no se ven las estrellas, entonces nosotros somos sostenidos es por la mano y la promesa que Dios nos ha dado. El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Entonces, usted sabe que en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová muchas veces era conocido como la manifestación preencarnada del Hijo. Pero ahora el Hijo se ha encarnado, ha muerto y ha resucitado. Es el Cristo en gloria quien está dirigiendo ahora la vida del apóstol Pablo. El Cristo encarnado. El Cristo que vivió, murió y resucitó y fue recibido arriba en gloria, ahora es glorificado y envía a su ángel. Dice Hebreos capítulo número 1, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces los ángeles están al servicio de todos los hijos de Dios, y muchas veces, aunque nosotros no lo podamos ver ni entender, nosotros no podemos clamar a los ángeles, no podemos hablar con los ángeles. Muchas veces hay personas que le rinden culto a los espíritus invisibles, y eso la palabra de Dios no nos lo acredita. Entonces nosotros tenemos que ser sabio. Aunque los ángeles están alrededor nuestro, nosotros no lo podemos ver. Ellos son netamente controlados y enviados y guiados es por el Señor. No están al servicio de nosotros en el sentido de que nosotros le vamos a dar una orden o le vamos a pedir algo para que ellos no los haga o nos complazcan o sentirnos seguros porque ellos están ahí. No, nosotros tenemos que tener la plena seguridad de que ellos también son unos siervos de Dios, como se lo dijo el ángel a Juan: no te postres ante mí, yo también soy consiervo tuyo, de tus hermanos y de los profetas. Consiervo, hijo de Dios. Así como el ángel le dice eso a Juan, también se lo está manifestando al apóstol Pablo. Dios es el Padre de todo. Somos hermanos. Ya todos en el cielo somos una sola familia. Y él le dice, el ángel le dice a Juan: yo soy consiervo tuyo, así también como de tus hermanos los profetas. Así que hay personas pues que tienen otras ideas y son confundidos. No se trata aquí de una teofanía, sino de un mensajero enviado para confirmar la palabra ya dada en Hechos 23 que habíamos hablado. El mensaje no es nuevo, más bien es la confirmación. Es necesario que
aparezcas, testifique al frente de César. Y la convicción profética, Pablo había dicho bien claro ante ir a Roma, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo, en Cristo Jesús. Ahora, muchas veces nosotros predicamos la palabra, enseñamos, estamos meditando, perdemos tiempo, pero más allá de todo eso, alcanzar sabiduría, tener una convicción, tener una seguridad, un panorama claro de lo que nosotros leemos, de lo que nosotros estudiamos, está la vida diaria. El apóstol Pablo había dicho esto en la carta a los romanos. ¿Qué hubiese pasado si el apóstol Pablo hubiese entrado en temor y se hubiese tirado al mar? Bueno, ya no tengo esperanza. Él confió en la palabra que Dios le había dado, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un hombre que estaba seguro, no solamente proclamó la palabra, sino que vivió la palabra, confió en la palabra que Dios le dio en su mente y en su corazón. El Salmo también dice que los ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden. La identidad de Pablo es clara. Dios es el Dios a quien él sirve y a quien él pertenece. Antes de ser apóstol, preso o viajero, Pablo pertenece a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente y en nuestro corazón. No es que yo soy el mejor o es que a mí la gente me ve como el peor. No se trata como yo me catalogue por mis propias habilidades, por mi propia mente, por mi propia capacidad. ¡Wow! Yo puedo ver la palabra, Dios me ilumina de una manera y quizás eso me puede poner a mí en mi corazón y en mi mente una arrogancia y desviarme del verdadero propósito de Dios y también del plano que Dios tiene para conmigo, pero también de la posición que yo tengo como hijo de Dios. Yo le estoy sirviendo a Dios, no son mis habilidades ni mis capacidades. Es la identidad que Dios me ha dado por medio de la muerte y resurrección de Cristo, que Él me hizo su Hijo. Esa identidad nos sostiene. Su ánimo también preservó el ánimo de los otros. Dios lo usó cuando todos los perdieron. Dios lo iluminó. Dios concede la vida de todos los que están ahí por causa de un siervo fiel. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo: trata de ser fiel, Timoteo, en todas las cosas que has aprendido. El ángel dice: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hay una gracia corporativa, una gracia colectiva. El apóstol Pablo tampoco servía solo, con él también habían otros, e incluso Lucas, el que escribió este libro. Por causa del propósito de Dios que le dio al apóstol Pablo, se salvaron 276 personas, según el relato posterior que vamos a ver más adelante. Reciben preservación. Es lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo número 5: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y para qué sirve la sal? Para preservar. Entonces, esto recuerda el principio visto en José en Egipto o con Noé en el arca. La fidelidad de uno impacta mucho. También habíamos hablado el paralelismo con José también, que el Señor lo puso en una situación de aprieto a José, pero Dios le dio gracia y él había sido entonces encargado en una cárcel. Así que el apóstol Pablo es el hombre que Dios está usando de una manera poderosa. Así que tenemos que tener cuidado, amados hermanos, si nosotros vamos a poner nuestra confianza en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en lo que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro dinero. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo número 9 que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el poderoso en su fortaleza,
ni el rico en su riqueza, sino en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago justicia y juicio en la tierra. Así que el Señor está haciendo justicia con su siervo. Su fidelidad está allí. No es la fidelidad de nosotros. El mismo apóstol Pablo dice que si nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Cuando el apóstol Pablo se escondió y se fue allá a la proa y no quería hacer nada, Dios fue fiel, fue y lo tocó por medio de un ángel para que se parara y fuera luz, como él dijo en el capítulo número 13. Nosotros somos llamados a hacer luz a los gentiles. Después que él le había dicho a un grupo de judíos que no querían obedecer a la palabra de Cristo, y un poco molesto, el apóstol Pablo dice que sacudió sus pies, y lo habíamos explicado por acá, qué significó el apóstol Pablo sacudir el polvo de sus pies, que le estaba dando una enseñanza teológica poderosa, que Dios estaba abandonando a esa gente que habían abandonado a su Cristo, a su Hijo. Y el apóstol Pablo dice, y nosotros fuimos llamados para hacer luz a los gentiles. Y entonces Dios aquí toca a su siervo para que se mantengan en esa fidelidad. Así que esto recuerda lo que habíamos dicho al principio, visto en José, en Egipto, cómo Dios lo usó para preservar a mucha gente cuando le dijo a sus hermanos en el capítulo número 50, todo obró para bien, para preservar la vida de mucha gente. Y Noé también preservó la vida de su familia, de aquellos que él tenía a su alrededor. Pablo no está solo en su ministerio. El libro de Romanos muestra en Romanos capítulo número 16, verso 3 y verso 4, Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. En Romanos 16:6, saluda a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. En Romanos 16:13, saluda a Rufo y a su madre y a Mía. El ministerio del apóstol Pablo nunca fue individualista, con muchas personas quieren hacer todo. Había iglesias en casa, colaboradores, intercesores. Vemos como también el apóstol Pablo utilizó una sierva para que lleve la carta. Aunque en este momento el apóstol Pablo estaba solo en el mar, había un cuerpo en Cristo, unas personas que lo conocían a él y estaban orando por él, que tenían la misma comunión con el Dios vivo y verdadero. El propósito de Dios sobre el hombre puede convertirse en salvación temporal para muchos. Cuando Dios le da a los hombres habilidades, le da conocimiento, y ellos pueden hacer algunas cosas que nos pudieran convencer a nosotros, que nosotros estamos seguros y confiados porque los marineros la saben toda. Pero el propósito de Dios sobre el hombre puede convertirse en salvación temporal. Pero la fidelidad no es un acto aislado, produce bendición extendida. Así que el apóstol Pablo no solamente tenía la experiencia y el conocimiento de los viajes, sino que también tenía la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y es lo que nosotros hablamos cuando conocemos la palabra de Dios, de lo que el Señor habla de los talentos, que el Señor utiliza lo que nosotros sabemos, lo que nosotros pudiéramos experimentar en nuestras vidas y pudiéramos también crecer en un entrenamiento, para que así también nuestras vidas sean guiadas. La tempestad no es un accidente narrativo, es una escuela teológica. El capítulo a nosotros nos muestra la confianza humana puede ser engañosa. La promesa divina es inmutable, no cambia. La identidad en el Dios que sostiene cuando todo alrededor se derrumba. Pablo no controla el barco, pero confía en Dios que controla el mar y los vientos. No ve el sol ni las estrellas, pero oye la voz del cielo. No tiene dominio del viento, pero posee la certeza del propósito de Dios. En eso nosotros tenemos que confiar. La nave será perdida, la misión no. Quizás se pierda todo, pero la misión que Dios nos ha dado no se va a perder. Dios dice en su palabra que el apóstol Pablo se lo dijo a los filipenses, bien claro, que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la va a terminar y la va a llevar a cabo hasta el día del Señor. El día del Señor puede ser para ti o para cada uno de nosotros hoy, porque cuando nosotros nos vayamos y nos partamos de esta tierra, entonces veremos al Señor cara a cara y será tu último día. La tempestad no cancela el llamado.
la encamina. Y cuando Dios ha terminado que su siervo llegue a Roma, ni el eurocridón, ni la oscuridad, ni la desesperanza podrá impedirlo. Así que cuando Dios determina algo, también lo termina. El que comenzó esa obra, Él la va a terminar. ¿Cómo? No lo sabemos, pero tenemos que confiar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, mi Dios amado. Ayúdanos, Padre amado. Señor, muchas veces nosotros entramos en un gozo, en una alegría, en una confianza por lo que nosotros sabemos, por lo que nosotros hacemos y pudiéramos realizar. Pero muchas veces eso nos engaña, nos pone arrogantes, Señor, y nos quita, Señor, mi Dios amado, la confianza en ti. Ayúdanos, Padre amado, a nosotros no confiar en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestros artilugios, en nuestras destrezas y fortalezas. Como lo dice tu palabra, Señor, que si nosotros nos vamos a gloriar, que nos gloriemos en ti, Señor, que tú haces juicio y justicia. Si muchas veces estamos afligidos, deprimidos, desconsolados, quizás hasta nuestros mismos familiares muchas veces nos hacen la guerra, nuestros compañeros de trabajo, la situación, la desesperanza, la política, Señor, mi Dios amado, las guerras, el hambre, las situaciones, Señor, mi Dios amado, muchas veces la angustia, la desesperanza de que podrá venir, Señor, enfermedades, guerra, violencia, pero a todas estas tú tienes el control, Padre amado. Ayúdanos, Señor. No debemos poner la confianza en lo que vemos, sino en el Dios que aunque no lo vemos, Él camina con nosotros. Ayúdanos, Padre amado. Así como tú sosteniste a aquellos siervos, le diste sabiduría e iluminación. Ayúdanos porque muchas veces nosotros, Señor mi Dios amado, nos oscurecemos por las situaciones y circunstancias que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Como seres humanos, Señor mi Dios amado, muchas veces nos afligimos, nos ponemos como el día que nos vamos a la cueva, no queremos hablar con nadie, nos refugiamos, pero ahí tú nos iluminas, Señor. Como tú iluminaste a tu siervo, le pedimos, Señor, que tú también nos ayudes y nos ilumines, Señor. Ilumina también a aquellos, Señor, que creen a su manera, que no te quieren servir, que muchas veces, Señor, confían en todo lo que ellos tienen a su alrededor y después quedan, Señor, mi Dios amado, desilusionados y desanimados. Ayúdalos también, Señor, cuando confían, Padre amado, en su trabajo, en su negocio, en su familia, en lo que ellos tienen a su alrededor, pero que después quedan desilusionados. Ahí entonces está tu mano, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor mi Dios amado, para que también ellos puedan confesarte como a tu Hijo como su único y suficiente Salvador, porque más allá de que quizás ellos tengan mucho tiempo viviendo bien, aquí todas las cosas son pasajeras, y como lo dijo tu siervo Juan, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, pero el que no está en tu voluntad, está fuera de tu voluntad, ese no va a tener la vida para siempre. Así que ayúdalos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, les comentamos que estamos en las páginas de YouTube como Oasis de Bendición, para que también se registre y pueda recibir cada devocional, cada mensaje que también pasamos los fines de semana en una serie que estamos pasando, la serie sobre la verdad, y otros mensajes que estamos pasando acerca de la resurrección, y usted pueda seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. También estamos en el canal de TikTok como Oasis de Bendición y en el canal de Facebook como Wilmer Rodríguez. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas bendiciones de lo alto.